que doy clases online. Bueno, ya estamos en el aire. Buenas tardes a todas y todos. Ya estamos. Entonces, cerremos los micrófonos. Cerremos los micrófonos. No queremos escuchar ningún tipo de intimidades. Ya estamos. Bueno, entonces, les decía, para eso se me ocurre iniciar el cuatrimestre oficialmente con un video que suelo hacerlo en el último año, que dura 5 minutos, que yo se los voy a compartir porque me parece importante que esclarecedor, sobre todo para el mundo que viene. Bien, entonces aquí voy a compartirles el video. ¿Están viendo YouTube? Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, Se ve. bárbaro. Ahí cualquier cosa, sí, yo puse que se escuche, pero ahí va entonces. Los profesores deberían ser líderes de la sociedad, los que marcan la diferencia en la vida de los estudiantes. Yo espero que la inteligencia artificial libere a los profesores de las tareas más tediosas y ver lo que realmente deben hacer, aquello más apasionante, más emocionante y que va a tener un mayor impacto. Si descomponemos el trabajo del profesor en diferentes tareas, algunas puede hacerlas mejor la inteligencia artificial. En otras, puede ayudar al profesor. Pero además, si se integra la inteligencia artificial en las aulas de hoy en día, el profesor podría ahorrar hasta un 40 o un 50% de su tiempo. Y yo creo que ese tiempo debería invertirlo en las relaciones interpersonales. Así podrá enfatizar en el aspecto de los valores, en el trabajo en equipo, en la empatía y en la creatividad de cada alumno. Creo que ese es el futuro de la educación. Y si nos paramos a pensar en cómo ha evolucionado el sistema educativo, veremos que está muy atrasado en todo el mundo. Pensad, por ejemplo, cómo ha cambiado el entretenimiento. Hoy tenemos Netflix, YouTube, vídeo online, interactividad. Pero hace 100 años teníamos cine mudo en blanco y negro. Ha cambiado radicalmente. Pensad en todo lo que hacemos a diario. El entretenimiento, la comunicación, la vida social, el transporte y el trabajo. Todo ha cambiado radicalmente. Pero pensad en cómo son las aulas. Iguales. Seguimos teniendo un profesor que enseña de la misma manera a entre 20 y 50 niños sentados en sus pupitres. Puede que la pizarra ahora sea blanca, pero el profesor sigue enseñando igual, y eso no puede ser. La tecnología lo ha revolucionado todo. Cómo vivimos, jugamos, aprendemos, trabajamos, nos comunicamos, pero no ha tenido un impacto en la educación. Y tenemos que empezar a plantearnos su futuro. Necesitamos destrezas. La inteligencia artificial eliminará los empleos monótonos. Pero casi todos los países siguen educando a los niños y examinando con nota como si fueran robots. Y los niños o los estudiantes nunca superarán a la inteligencia artificial en memoria, estudio, conceptualización, test de respuestas múltiples, ecuaciones matemáticas, fórmulas químicas o recordando historia. Nunca ganarán en eso a la inteligencia artificial. Estamos enseñando mal a los niños. La educación necesita ser reiniciada. La educación para el futuro de los niños debería centrarse en lo que necesitan los humanos. No tienen que enseñar a los niños a ser como la inteligencia artificial, sino que tienen que enseñarles lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Centrarnos en las 3 Cs. Y las 3 Cs son curiosidad, pensamiento crítico y creatividad.
La educación debería centrarse en el trabajo en equipo, la comunicación, la colaboración, y no en hacer deberes y exámenes individualmente y en competir unos contra otros. Ese es el camino equivocado. Ahora, lo importante en una empresa es el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación. Eso es lo que necesitamos enseñar. Deben aprender amor, empatía y cómo ganarse la confianza. Esos son valores añadidos. Por supuesto, tendrán que aprender las destrezas básicas, matemáticas, lengua, etc. Pero eso es solo la base. Sirven como base, no como pilar central. A menos que cambiemos radicalmente la educación y dejemos de entrenar a robots repetitivos para formar a humanos creativos y empáticos. Si no cambiamos eso, el futuro será desolador, porque los licenciados no serán capaces de desempeñar los trabajos que se necesiten dentro de 15 o 20 años. Habrá una gran disparidad. Nuestros licenciados seguirán queriendo ser oficinistas, contables, administradores y escritores o editores de contenido básico. Vamos a necesitar que los universitarios sean pensadores críticos, creativos, estratégicos, compasivos y personas empáticas. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? ¿Qué les quedó de este video? Porque no solamente habla de educación y de los profesores, al final habla de los profesionales, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo? Bueno, ahí marca la importancia de las habilidades blandas, como a futuro, más allá de las hard skills, las soft, tienen cada vez más preponderancia en los trabajos y en el futuro. Porque, porque el trabajo se está basando mucho en esas habilidades, las organizaciones están recomponiéndose en buscar esas habilidades blandas. La ventaja competitiva de quienes no tengan en claro ese concepto, después lo vamos a ver un poquitito más adelante, ya iniciado el curso, que es esa historia de la ventaja competitiva, eso que nos hace distintos, que nos hace que la gente nos elija, está fundamentalmente basada en el talento que posee la organización. Y esto es una cuestión básica que tenemos que tener en cuenta, que el talento ha formado, está hoy formando parte de un concepto trascendental en las organizaciones. Y esto no quiere decir que la tecnología no sea importante, no quiere decir que con solamente el talento es suficiente, sino que el talento tiene que ser bien dirigido y ahí está la importancia también y seguramente debemos, quizás los más curiosas o curiosos en este tema del management, hayan visto o en sus empresas hayan visto la problemática del liderazgo, cómo se le está prestando atención al liderazgo, situación que vamos a ver también a lo largo del curso, donde se necesitan habilidades distintas para llevar justamente ese talento hacia el objetivo de las organizaciones. Este es un tema importante. Obviamente la inteligencia artificial ha irrumpido en nuestras vidas de una manera muy violenta. Se calculaba que la inteligencia artificial iba a llegar a este nivel que estamos actualmente en los primeros 35 años y ya la inteligencia artificial se ha comido esos 35 años en, podemos decir, 2 años, en una cosa así, 5 años. Y hoy
la inteligencia artificial, más allá de los chats, porque los chats son importantes, digamos que el chat lo que ha revolucionado, por ejemplo, ha hecho desaparecer la necesidad, y estoy diciendo cuestiones muy mínimas de la inteligencia artificial, pero ha desaparecido Wikipedia y ha desaparecido Google. Es decir, aquellos instrumentos claves que han sido, sobre todo en aquellos personas de mi edad, que hemos incursionado en la computación desde el inicio de la PC, allá por la década del 80, fines de la década del 80 y principios del 90, cuando irrumpe Google a fines de los 90, realmente fue una revolución bastante parecida a la inteligencia, a los chats de inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial no se detiene ahí. La persona que habló, cuyo nombre nunca me acuerdo, pobre hombre, realmente es un filósofo japonés, pero bueno, no me acuerdo el nombre. Es obviamente un nombre difícil de memorizar, por lo menos para mí. Y él incursionó en un tema eh, que dijo que las tareas repetitivas iban a ser reemplazadas. Eso no cabe ninguna duda que las tareas repetitivas van a ser reemplazadas, pero no son las únicas. Hoy la inteligencia artificial tiene un avance tal que no solamente las tareas repetitivas están siendo reemplazadas, sino que están siendo reemplazadas funciones básicas y funciones u operaciones importantes, como lo es, por ejemplo, operaciones de ventas, donde nosotros compramos online, donde recibimos recomendaciones, donde estamos interactuando con la inteligencia artificial o con bots, como decimos comúnmente, y donde estamos haciendo eh, el uso de la inteligencia artificial, no necesariamente ya en tareas repetitivas. Entonces, la gran pregunta es, la gran pregunta que los llevo a hacerse es, ¿cómo me inserto en esa... gracias, María Rosa me pone Kai Fu Lee, el nombre de la persona, haciendo honor a la persona que nos acaba de impartir esos conceptos tan importantes. Y bueno, acá es pensar cómo nos vamos a insertar, qué vamos a hacer, eh, eh, incluyéndome en ustedes, para no ser de esos que les dicen qué van a hacer ustedes en el futuro, porque si no se toma como una tarea de decir como yo soy vivo y ustedes no, pues yo no voy a ser parte de ese futuro ya. Pero, ¿qué va a hacer, qué van a hacer sobre cómo lo vamos a insertar? ¿Qué, cuál va a ser el conocimiento que va a requerir el mundo de nosotros? ¿Qué es lo que va a requerir el mundo de nosotros? Es decir, me gustaría hacer una rápida encuesta ahora, que ya se las tiro, un segundito. Ya la estoy armando, ¿eh? Así que una rápida encuesta que no es. Ahí está. A ver si. ¿La están viendo? Sí, profe, se ve. Pero Sí, sí. sí, pero yo lo estoy compartiendo en pantalla. Yo quiero enviársela a ustedes. ¿Cómo es esta historia? Si vamos a la parte de poll, se ve la encuesta. Igual. Ah, sí. Bueno, ingresen ahí y
actualicen a ver si podemos obtener la encuesta, a ver cómo estamos distribuidos, más o menos. ¿La pueden hacer la encuesta? Sí, sí. Sí. Sí, Bueno, adelante. Les doy unos minutitos. Perdón, ¿dónde está la encuesta? Tienes que entrar a la parte de polls, que está en las opciones al lado de la cámara, del micrófono. Ahí mando screenshot. Profe, yo no puedo contestarla porque tengo Teams clásico y no me deja verlo. Bueno, ¿y qué vas a seguir vos? Aquí estamos. Sí, sistemas. Sistemas, ok. Ya estamos, ¿no? ¿La terminamos? A ver los resultados. A ver si se ve algo. $58 respuestas. Hay 91. Estamos en 91 colgados, pero a ver. Bueno, no quiero, pero yo creí que iba a salir una estadística, algo, pero no me está saliendo absolutamente nada. Pero bueno, era la idea de hacerme el moderno, pero no salió el moderno. Salieron las respuestas, pero bueno, no una, puedo más o menos, la Profe, bajé perdón, yo veo sí, el porcentaje desde la parte de Paul. sí, entonces Sí, soy a mí yo me muestra el porcentaje. Sí, se ve. muchas gracias, Sí, muchas sí. gracias. A ver, entramos a Paul, y yo estaba ahí. Bueno, voy a cerrar el sondeo. Tuve que cerrar, tenía que cerrar el sondeo. Ahí está. Bueno, ahí está. Entonces estamos bastante parejo, ¿no? Ahí, fíjense, si lo están viendo todos al tema, el licenciado en administración un 30, contador público un 34, más o menos equilibrado, licenciado en sistemas un 20. Hay una fuerte presencia de licenciados en sistemas de administración y actuarios, ¿no? Así que, bueno, más o menos es una idea. El tema es dónde nos vamos a ubicar, dónde se van a ubicar aquellos y qué pensaron cuando se inscribieron a la carrera de licenciatura en administración o licenciatura en sistemas o contador público. Los actuarios hoy están están pasando por su mejor momento, pero hoy están pasando por su mejor momento. Los actuarios están pasando porque uno de los temas más importantes que están necesitándose en este momento es el tema de análisis de datos. Los análisis de datos es casi una socialización de análisis de datos, con lo cual se necesitan algoritmos especiales y los actuarios están siendo muy solicitadas o solicitados para este tipo de tareas. Si alguno se va a dedicar al marketing, el marketing fundamentalmente hoy es análisis de datos, socialización de análisis de datos, y bueno, sacar información de muchos lados y decir, bueno, ¿qué hago con toda esta información? Que es lo que ha revolucionado hoy la inteligencia artificial y que ha cambiado los códigos. Ya hemos pasado la revolución de la información y estamos pasando a
al dato, cómo procesamos esa información. El 80% de la información disponible es escrita, por eso durante el desarrollo de la generación de inteligencia artificial es muy importante todo lo que hace al estudio de lo neurolingüístico, porque justamente ustedes habrán podido apreciar en los chats donde uno escribe de manera natural y la inteligencia artificial interpreta. Y bueno, entonces ese avance monstruoso que ha tenido la tecnología que permite determinar los textos de los orígenes de las distintas costumbres de los países y de los distintos idiomas, está dando una potencia a la información que antes estaba disponible, pero buscándola como una aguja en un pajar, hoy lo podemos hacer haciendo las preguntas correctas, podemos tenerlas en nuestras casas. Bueno, frente a eso, las organizaciones están pasando revoluciones muy importantes y donde el concepto del talento, como les decía, es un tema clave. ¿Y cuál va a ser el talento entonces que van a requerir de los licenciados en administración? ¿Cuál va a ser el talento que van a requerir de los contadores públicos? Donde hay un avance muy fuerte de la automatización. Hemos pasado por la automatización o la robótica en conceptos industriales y hoy la robótica está pasando a aplicaciones de distinto tipo donde se ha robotizado muchas tareas. La primera que se ha comenzado tiene que ver con las operaciones de venta y bueno, obviamente van a seguir evolucionando distintos tipos de robots. Y es importante analizar la inteligencia artificial si tienen curiosidad o tienen acceso, lo cual me gustaría, si alguien tiene acceso a lo que se llama la aplicación de inteligencia artificial vertical. Es decir, ¿qué es vertical? Bueno, inteligencia artificial especializada en salud, por ejemplo. Inteligencia artificial especializada en fabricación de tal cosa, fabricación de tal otra, que es la verdadera potencia que está teniendo la inteligencia artificial. Y hoy se están asistiendo en muchas empresas, y no necesariamente, no grandes empresas, estamos asistiendo a la tarea, no a la tarea, al conocimiento de cómo implemento la inteligencia artificial en las organizaciones. Y muchas organizaciones están empezando a dar sus primeros pasos. La implementación de la inteligencia artificial no es un tema automático, ni muchísimo menos, y tiene que ver también la implementación de la inteligencia artificial con la cultura organizacional. Posiblemente el concepto de cultura, algunos de ustedes los han escuchado, lo vamos a ver más en detalle a lo largo del curso. Y entonces no es sorprendente de que la clase de hoy esté destinada a lo que se denomina generalmente el comportamiento organizacional. La trazabilidad, bueno, el concepto, no sé si María Rosa ¿tenés conocimiento sobre eso? ¿Querés decir algo sobre la trazabilidad en medicamentos? Que obviamente la trazabilidad es un concepto sumamente importante. No, muy poquito, pero sí todo se comienza a ser mucho más ágil en cuanto a la entrega de medicación, a la distribución, como también se implementaron muchas cosas para que la medicación llegue pronto a las personas, o sea, pase por la obra social, al paciente y demás.
pero alguna cosita es así como muy de oído, pero sí, está todo sistematizado. Ujú. Bueno, muchas gracias. Bueno, Ahora, la logística es la gran revolución de las organizaciones. Y uno me dirá, pero escúchame, logística toda la vida se distribuyó. Bueno, pero hoy el e-commerce ha dado un vuelco hacia la logística muy fuerte. La logística hoy está teniendo un incremento sumamente importante, un crecimiento importantísimo, una evolución muy importante. En la Argentina está dada fundamentalmente o encabezada por una empresa argentina que es Mercado Libre. Yo tuve la suerte de acceder a los sistemas de esa compañía porque un cliente mío trabaja para Mercado Libre, no como vendedor, me refiero como la logística de Mercado Libre. Y Mercado Libre tiene la trazabilidad de toda su logística. No los quiero marear con ese tema, pero la trazabilidad, es decir, tiene distintas etapas en la implementación de la logística y tiene el seguimiento y dice, ¿por qué tardaste tanto acá, tanto allá, tanto allá, tanto allá? El índice de éxito que Mercado Libre les exige a sus proveedores de logística, porque contrata proveedores de logística, es por encima del 95%. Por debajo del 94% directamente no le paga. Entonces, digamos, estamos más allá de la experiencia de esta que tiene que ver con una compañía en particular. El tema está en cómo hacemos, cómo hacemos para acomodarnos en este mundo. Y Candela, ¿podés agregar algo? Yo había tenido conocimiento que Pharmacity estaba implementando IA, así que no sé, ¿querés decir algo sobre Pharmacity? Sí, hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿qué Yo tal? trabajo en el piso contable de un hospital y estuvimos viendo mucho el caso ya que Pharmacity, en una de sus sedes centrales, implementó un robot, un caso de inteligencia artificial, donde este mismo organizaba todo para que estén los lotes, los vencimientos, para... Ah, bueno. Sí, perdón. Para Si los podemos mutear, por favor. Sí, adelante, para por favor, perdón. poder corregir yo, al estar en la parte de suministros del hospital, lo que es lotes, lo que es un inventario, actualmente lo hacemos a mano. El sábado anterior yo estoy trabajando 14 horas contando blister por blister. Pharmacity lo que propone con esto es que tiene una máquina el cual, obviamente, se van a seguir necesitando farmacéuticos especialistas, pero todo el depósito es manejado por un único brazo, el cual tiene ordenadas todas las cajas con lote y vencimiento por fuera y puedo ir dispensando en el orden en el cual también sea menor la pérdida, sea menor lo que se lleva a destrucción. Porque cuando un medicamento se vence no puede tirarse así como sí. Entonces está muy buena esta herramienta. Obviamente todo lo que es la mano humana se pierde muchísima. Un depósito de medicamentos o de lo que fuese necesita de muchísima gente, pero así no se cometen errores como por ejemplo dispensar mal un medicamento, dispensar algo en mal estado. Es muy interesante la noticia de Pharmacity, tienen un mini videíto donde después si lo encuentro lo comparto con los chicos, está muy bueno cómo lo implementaron. Entonces, este robot en un depósito sellado te saca por un dispenser como si fuese una gaseosa que vos pagás y te da exactamente lo que vos le pediste. El de vencimiento más próximo a último número de lote, para que la pérdida en Pharmacity sea menor y todo sea más efectivo. Fantástico. Muchas gracias, Candela, la verdad. Esto es 10 veces más importante que yo esté hablando y hablando y hablando. Usted ve que el conocimiento está dando vuelta y ya estamos viendo lo que estamos estudiando, que son las organizaciones, y cómo no es la inteligencia artificial un concepto ligado a futuro. Las organizaciones están sumamente preocupadas en implementar la inteligencia artificial actualmente. Hay un
prestigioso estudio jurídico que ha automatizado todo lo que tiene que ver con sus expedientes y tienen un robot el cual accede a los expedientes. Claro, ustedes me dirán, ¿todavía tienen expedientes físicos? Sí, hay expedientes físicos, pero hay un tema que esto no tiene que ver con inteligencia artificial, sino tiene que ver con digitalización de las organizaciones, que es otra cuestión, donde golpea a esta materia muy fuertemente porque no podemos estar enseñando esta materia con cursogramas cuando estamos en organizaciones que se están digitalizando. Y ni siquiera estoy hablando de la inteligencia artificial, ni siquiera estoy hablando que tengan implementado eso, pero sí se están digitalizando, con lo cual hoy en día, y no estamos hablando de organizaciones privadas, sino que la justicia se ha digitalizado, la Inspección General de Justicia se ha digitalizado. Entonces, hay organismos públicos donde se está utilizando la digitalización como algo clave, básico, y donde las firmas digitales están reemplazando esas tediosas tareas de ir hasta tal lado que te sellen y te autoricen y todo ese tipo de cosas. Entonces ¿por qué inicio el cuatrimestre de esta manera? Para levantar una bandera y decir, ojo, que estamos estudiando las organizaciones y ojo cómo las vamos a estudiar. No podemos, por supuesto, han hecho un excelentísimo trabajo hace ciento y pico de años, Taylor, Fayol, todos perfecto, ha servido de mucho, pero el avance de lo que se llamó en aquel tiempo la administración científica, a donde estamos ahora, el avance es exponencial. Es una curva ascendente donde el tiempo de la evolución es mucho más pequeño, con lo cual, ¿cómo nos vamos a formar como profesionales? Es un tema muy importante y un tema que obviamente se nos dejó como inquietud, como una idea como decía el filósofo Lee, ya no me voy a olvidar nunca del nombre eh, Lee, el filósofo Lee. Entonces lo que dice, gracias a María Rosa, está diciéndonos que el mundo en el cual vamos a vivir no va a tener nada que ver con el que estamos viviendo en este momento. Y eso va a ser de aquí a que se reciban. Entonces van a tener que pensar dónde ubicarse, cuál va a ser la función del contador público cuando avance la inteligencia artificial. No va a desaparecer la función del contador público. Es probable que no, realmente no lo tengo muy claro. Está desapareciendo la figura del escribano por la tecnología de blockchain, donde por ahora la tecnología de blockchain da fecha cierta y donde permite que los textos de los contratos no sean modificados, por lo cual, por ahora digo el blockchain, porque la tecnología de blockchain por ahora no ha sido o no ha podido ser hackeada, y por ahora estamos, bueno, la Inspección General de Justicia utiliza la tecnología del blockchain para, si aquellos que tienen algún tipo de experiencia en las compañías, para el tema de lo que es eh, las actas, presentar las actas de directorio y asambleas en la Inspección General de Justicia, utiliza tecnología de blockchain. Después vamos a ver qué es esa historia. Claro, lo que está pasando con los estudios médicos, no solamente que te lo daban en la mano, sino que los estudios médicos hoy los suben a plataformas. A mí me pasó, tuve
sacarme una placa de tórax hace 48 horas, una cosa así. Y me comuniqué vía chat, utilizando WhatsApp con mi médico, y mi médico en su sistema vio mi placa y dio su comentario de la placa. Y yo lo único que hice fue sacarme la placa y nada más. Entonces, hay una serie de cuestiones que tenemos que plantearnos para no seguir con el tema de inteligencia artificial, que nos tenemos que seguir plantear en qué mundo realmente vamos a ejercer la profesión o que muchos de ustedes seguramente trabajan y bueno, a dónde va a evolucionar el mundo organizacional. Estoy hablando del mundo de las organizaciones, el mundo de las empresas, el contexto de las empresas y dónde, en qué lugar me podré ubicar. Y esto es muy importante, que creo como un ejercicio que podría llegar a hacer, es empezar a investigar cuáles son los puestos que se requieren, qué nombre tienen los puestos, qué se está buscando. Entonces, hoy van a encontrar muchos project managers. Después nosotros vamos a ver qué es esa historia del project manager. Entonces, buscar y empezar a investigar un poco ustedes qué es, cómo se está moviendo el mundo y qué es lo que están solicitando. Hay herramientas para eso, inclusive la inteligencia artificial es uno de los elementos que tenemos a mano. Bien. Vamos a empezar, voy a expresar un poco, ahora sí, un tema un poquitito más aburrido, y vamos a empezar a ver el comportamiento organizacional. No sé si tienen alguna pregunta, pero ya arrancamos con ese tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lo puede ir haciendo en la medida que yo voy a compartir. Ahí estamos. Bueno, estás viendo, ¿no? Sistemas administrativos, esa historia. Sí, profe. Bueno, ahí hay un error. El año pasado era curso 3, ahora es curso 1, pero bueno, no creo que les afecte mucho. Eh, Vamos a ver comportamiento organizacional. ¿Qué es esta historia del comportamiento organizacional? Obviamente no lo voy a dar muy en detalle, ustedes lo tienen en los textos. La idea es brindar el concepto del comportamiento organizacional como para que cuando vayan al texto puedan verlo y les sea más fácil la lectura. Bien, entonces ahí tenemos varias cuestiones. Voy a ver si lo hago así, si va apareciendo a poco. No, aparece todo junto. Lo primero que vemos, ¿cuál es el objeto que nosotros estamos estudiando? El objeto que estamos estudiando es la organización. Y este formato que está en verde, esta línea verde irregular, está hecho a propósito porque en realidad interrumpa. Sí. Disculpa que te interrumpa, pero no estaría viendo lo que estás poniendo. Veo el cursor únicamente, pero no veo no sé si a alguien más le está pasando. Yo estoy desde el celu. No, yo puedo ver, yo puedo ver. Yo también lo veo Por ahí bien. si Sí, se ve. salís y volvés a entrar, quizás lo pueda ver. El celu
tiene sus inconvenientes ya tuve experiencias que cuando compartís algo, el celu tiene algunos inconvenientes. Pero bueno, por ahí salís y volvés a entrar y quizás se solucione el tema. Bien, obviamente cualquiera que tenga dificultades para ver me interrumpe y no hay ningún problema. Entonces, el objeto a estudiar es la organización. Lo que nosotros estamos estudiando es la organización. Ahora bien, el sujeto que vamos a estudiar lo vamos a ver desde el punto de vista del gerente. ¿Qué quiere decir esto, ver desde el punto de vista del gerente? ¿Que los demás miembros no tienen importancia? No, no, sí, la tienen y mucho, pero vamos a estudiar las organizaciones desde el punto de vista del management, desde el punto de vista de cómo dirigir las organizaciones. Esa es la idea en la cual vamos a enfocar nuestro estudio. Y el comportamiento organizacional ocurre en nuestras cabezas, justamente. Y tiene que ver con el impacto que tiene en nosotros, no el impacto nuestro hacia los otros, el impacto que las conductas individuales, grupales y el sistema organizacional tiene sobre nosotros. Y eso tiene que ver con el comportamiento organizacional. De hecho, el comportamiento organizacional tiene una serie de cuestiones que entran a jugar, que, por ejemplo, si uno realiza una sociedad con una persona para un emprendimiento determinado, cualquiera sea, esa sociedad empieza a evolucionar y empieza a crecer, suponiendo que hay una complementariedad entre las dos personas asociadas muy buena, donde una se dedica a la parte comercial y otro se dedica a la parte de administración y finanzas, por resumir el tema. Pero bueno, llegan a la conclusión de que necesitan una persona. Cuando ya se incorpora esa persona ya no tiene el efecto societatis que se llama desde el punto de vista técnico o el efecto de la buena onda entre los dos socios, lo cual entra la tercera persona con sus necesidades personales, con sus objetivos personales y sus intereses personales. Entonces, quizás nosotros elijamos a una persona y esa persona íntimamente lo que quiere hacer es juntar dinero porque lo que tiene pensado es hacerse un viaje a Europa en cuanto reúna el dinero que necesita. Lo cual nada de todo lo que estamos hablando tiene de malo, nada de malo. Pero eso es el tema que empiezan a tener las organizaciones cuando empiezan a incorporar talento, como se dice ahora, afortunadamente, y donde dejamos de hablar de recursos humanos, y donde se empieza a incorporar talento en las organizaciones y donde esas personas que poseen ese talento tienen sus objetivos y su idea de vida que quizás no sea compatible con las organizaciones. Y ese es uno de los problemas hoy graves que tienen las organizaciones y que justamente tiene que ver con la falta de compromiso suficiente que las organizaciones necesitan por parte de las personas que se incorporan, justamente porque ha cambiado radicalmente, y este es un tema sumamente importante en las organizaciones, el vínculo entre empleador y empleado. Ha cambiado drásticamente. Entonces, ese cambio hizo que las organizaciones, por necesidad y no porque digan qué bueno, vamos a incorporar las habilidades blandas, dijeron, acá tenemos un doble problema, tenemos un problema de la marca que estuvimos pensando
para que nuestros productos se comercialicen. Y también tenemos que tener otra marca que nos están exigiendo hoy las personas que nosotros necesitamos que se incorporen a la organización, que es la marca de empleador. ¿Cómo te ve la sociedad como empleador? Y eso es un factor importante en sociedades un poco más avanzadas o quizás diría con menos problemática básica, se exige muchísimo y se estudia mucho las personas que se van a incorporar a las organizaciones, qué hacen por el medio ambiente, cuáles son las acciones de inclusión y ese tipo de temas, más allá de que el tema de inclusión aparecen hoy en el mundo liderazgos sumamente, desde mi punto de vista, y admito cualquier tipo de pensamiento al respecto, y no pienso contradecirlas o contradecirlo sobre el tema, pero para mí, mi modo de ver, están naciendo liderazgos que quieren seguir viendo al mundo como si estuviéramos en el siglo XX. Y no, ya no estamos en el siglo XX, estamos ya bastante avanzados, casi 30 años, 25 años avanzados en el siglo XXI. Bien, comportamiento organizacional entonces, el impacto que los individuos, el grupo y el sistema organizacional tiene sobre nosotros. El individuo obviamente tiene que ver con conductas individuales, el grupal tiene que ver con conductas grupales, y el sistema organizacional es todo lo que crea la organización y que nos afecta, las normas, los procedimientos, la cultura organizacional, etcétera, etcétera, y una serie de factores que forman parte del sistema organizacional. Todo eso en conjunto hace que nosotros estemos afectados por esos tres sistemas, y eso es la definición de comportamiento organizacional. Para eso, inmediatamente, ustedes me interrumpen inmediatamente, ¿no? Porque si quieren preguntar algo o levantan la mano, como quieran. Bien. Vamos a entrar entonces a desglosar un poco esto, porque ¿qué pasa con la materia nuestra? Esta materia estudia las organizaciones. Las organizaciones son sistemas sociales. Esto es un concepto de este curso clave. Las organizaciones son sistemas sociales, independientemente de que estén manejadas por dos personas. La interacción, más allá de que se produzca de manera automática o que se produzca a distancia o por videollamada o como quiera denominarlo, siempre termina interacciones entre personas. Con lo cual las organizaciones sin las personas serían entidades sin existencia. ¿Habrá en el futuro organizaciones sin personas? Bueno, por lo menos alguien va a tener que ver si no se corta la luz, por decir un tema. Así que la humanidad, y esa es otra cuestión que estamos discutiendo en el mundo, que están discutiendo en el mundo, yo no discuto nada, es justamente cuál va a ser el rol de las personas. Ya tuvimos una situación parecida hace muchos años con la primera revolución industrial. De esa revolución industrial está considerada 4 revoluciones industriales, y ya se está hablando de una quinta revolución industrial que está vinculada a la inteligencia artificial. Después lo vamos a ver a eso en su momento. Entonces ahora vamos a estudiar muy rápidamente el concepto de la conducta individual. ¿Qué es esta historia de la conducta individual? Porque quiero ir a un concepto importante de la conducta individual. Bien.
Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, la conducta individual. La conducta individual se ve afectada por 4 conceptos fundamentalmente. En rojo, los valores. En amarillo, la aptitud. En violeta, la actitud. En este color medio azul, la percepción y la personalidad. Esos son los aspectos que juegan en la conducta individual. Y es un tema que vamos a visualizarlos con respeto porque lo estamos viendo desde nuestro punto de vista como estudiosos de licenciatura de administración, contador público, actuario o licenciado en sistema, con lo cual no somos especialistas en esta disciplina, pero sí entender cómo juegan, porque una de las habilidades que se nos va a requerir si llegamos al liderazgo es justamente comprender las personas y comprendernos a nosotros mismos fundamentalmente. Pero entonces entramos a este primer cuadrito de valores, entramos, ¿y qué es esta historia de los valores? Los valores tienen atributos y tienen conjunto de valores individuales. Claro, ¿qué es el atributo? El atributo tenés, el primero, el atributo de contenido. ¿Qué es esa historia? Bueno, ¿qué es para vos importante? Entonces, ese factor que tiene importancia para vos, después está el atributo de intensidad. ¿Qué tan importante es para vos? Entonces, ese valor que uno tiene de, por ejemplo, uno dice, yo, honestidad. Bueno, ¿cuán importante es la honestidad? ¿Hasta dónde llega el tema de la honestidad? Por ejemplo, me acuerdo ahora una estadística que se hizo en un viejo libro de el fraude en la empresa, o lo que podríamos decir el choreo en las empresas. Hablaba que decía que las organizaciones, la dotación de las organizaciones, el 15% de las personas que integraban una dotación de una empresa no iban a cometer fraude, cualquiera sean los procedimientos que que estuvieran presentes en las organizaciones. Se los resumo. Esa estadística dijo que el 75% de las personas que integran una organización están dispuestas a cometer fraude en cuanto los procedimientos se lo permiten. Estoy hablando de la alta dirección también, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿será el mundo así? No lo sé. Es un tema, quizás el mundo siempre fue así y hoy es mucho más interactivo y lo sabemos con mayor velocidad. Pero bueno, entonces ese atributo y esos valores que podemos, que quizás no lo tenemos, quizás no, seguramente no lo tenemos por escrito, los tenemos tácitamente de alguna manera, que son valores que también afectan a nuestra conducta personal, me refiero personal a nuestras cuestiones personales, no solamente con las organizaciones, pero bueno, ¿qué tal ese valor de hoy en día, por ejemplo, los valores del buen trato, de recibir un buen trato por parte de las organizaciones, está siendo un atributo de intensidad importante en las personas, situación que anteriormente en las organizaciones no existía, porque realmente había organizaciones, hoy también lo hay, organizaciones en las cuales hay personas que tratan de manera no apropiada
a los subordinados, ¿no? Ni que hablar de otro aspecto importante que tiene que ver con los atributos y la intensidad, que tiene que ver con el acoso sexual en las organizaciones, situaciones hoy en las organizaciones más avanzadas en estos aspectos trabajan muy fuertemente, y donde hay que tener una conducta muy adecuada para no sobrepasar esos límites que establece las relaciones entre las personas, y no alcanzar lo que se diría figuras de acoso, no solamente de acoso sexual, sino también acoso laboral, que tiene que ver con una conducta deliberada en influenciar sobre la persona con estrategias que llevan a la otra persona a sentirse ofendida, mal, etc. Por eso es importante el tema de valores. Claro, después tenemos los valores terminales. Eh, sí, no cabe duda que no pude ver el nombre, me están en el chat, bueno, todos ustedes están leyendo, que son aspectos culturales y regionales. No cabe ninguna duda que la cultura está absolutamente inserta en todas las cuestiones que vamos a ver en la conducta individual, pero fundamentalmente en el tema que estamos viendo ahora. Los valores terminales se refieren a los valores finales deseables, y los valores instrumentales, es decir, qué estás dispuesta o dispuesto a hacer para lograr esos estados finales deseables. Esto cuando era en una clase presencial, yo hice esta pregunta, es decir, bueno, ¿cómo te verías de acá a 5 años? Y, y uno me dijo, no sé, yo quiero ser famoso. Le digo, bueno, vos podés ser famoso si agarrás una ametralladora en este momento y nos liquidás a todos. Le digo, te haces famoso en 2 minutos. Dice, no, bueno, qué sé yo, podría ser, dijo. Entonces, bueno, ahí tenés los valores terminales y los valores instrumentales, llevado al exceso, pero bueno, esa es la historia de lo que deseas y que estás dispuesto o dispuesta a hacer para llevarlos adelante. Bien, claro, la aptitud la vamos a pasar muy rápidamente, porque la aptitud, bueno, tenés una aptitud técnica, bueno, que aprendiste un oficio, bla, 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 bla. Aptitud humana, que tiene que ver con la aptitud y fundamentalmente con un concepto hoy que se está manejando mucho, que tiene que ver con ponerse en lugar del otro. Eso es una palabra que no me viene a la cabeza ahora, pero que ya va a venir, ya va a venir. Todo viene. Empatía. La empatía, muchas gracias. Empatía. Muchas gracias. Sí, empatía, gracias. Muchas gracias. Entonces, la empatía es un factor hoy que se está sumamente requerido. Siempre fue requerido, pero que hoy se está requiriendo en las organizaciones, que es ponerse en el lugar del otro. Entonces, la empatía es un aspecto que hace a esa aptitud humana, entre otros. ¿Mm? Y una aptitud conceptual que ya no tiene que ver con el tema de la aptitud humana, sino que tiene que ver cómo te posicionás bajo una situación de presión también en el problema a resolver. Es cómo conceptualizás un estado de situación determinado. Entonces, eso es la aptitud, la aptitud. Y una palabrita muy parecida es la actitud. Claro, hay mucha bibliografía dice que la actitud se trae, y sobre todo cuando veamos el concepto de motivación, y hay sobre el tema, la motivación se trabaja sobre la actitud de las personas,
Pero las actitudes tienen propiedades cognitivas, afectivas y de comportamiento. ¿Y cómo juega esto? Por ejemplo, suponete que vos, no creo que lo puedas leer acá, no sé cómo lo ven ustedes, si lo ven grande, chicos. Yo lo veo bastante chico. Pero bueno, el cognitivo es la evaluación. Entonces, había un puesto vacante, sí, en el equipo de trabajo se produjo un puesto vacante y vos pensás que si esto es para mí, se cae de maduro que es para mí. Y resulta que tu jefa o tu jefe decidió que era para otra persona. Y ahí viene una cuestión afectiva, recuerden, esta cuestión cognitiva. Tu cognitivo es el conocimiento de que no fuiste elegida o no fuiste elegido, y viene una cuestión afectiva ahora, que es una relación que puede ser de bronca, molestia, desengaño, etcétera, etcétera. Hay una serie de factores de sentimientos negativos que, como ven, están yendo hacia la persona quien tomó esa decisión que denominamos jefa, jefe en ese. Y en definitiva, eso es lo que afecta al comportamiento, la acción, que es esto, el último punto que estuvimos viendo de las propiedades, el comportamiento de la acción, y que hace a la entrega que de ahí en más esta persona puede tener en el equipo de trabajo que se está desempeñando. Esta es una cuestión de la actitud. La actitud es un tema muy discutido ya, que se trae. Por supuesto, no podemos negar que muchas personas pueden tener actitudes que no sean conducentes para lo que necesita la empresa, pero muchas veces ocurren estas situaciones que afectan muy fuertemente la actitud de las personas. Bien, nosotros estamos viendo el comportamiento individual y vimos estos tres factores: valores, aptitud y aptitud. Y ahora vamos a un concepto muy importante, que es el concepto de la percepción. Entonces, para explicar el problema de la percepción, vamos a tratar de circunscribir en un círculo la percepción que nosotros podemos tener de un hecho determinado. Ahora, ¿qué es la percepción? ¿Qué es fundamentalmente la percepción? La percepción no deja de ser un juicio de valor que nosotros utilizamos, y es un juicio de valor que utilizamos a través de nuestros sentimientos, por el cual le damos o conceptualizamos el entorno en el cual nos estamos moviendo. Con lo cual, lo primero que decimos de la percepción es que no es una cuestión racional, sino que juegan los sentidos. No quiere decir que las personas sean irracionales y sean tontas. Me estoy refiriendo a que fundamentalmente lo que juega en la percepción son nuestros sentimientos, los sentidos. Entonces, suponiendo que ocurre un hecho determinado y comienzan, la percepción de la persona A es esta, la percepción de la persona B, C, D y E es esta. Ahí estaba leyendo el chat. Claro, ahora vamos a ver el tema de las vivencias. Entra en juego la vivencia. Es así, que entra en juego el tema de las vivencias. Pero acá hay un concepto importante, porque el tema que nace de la percepción, es un tema importante que
vamos a ir viendo ahora. Acá hay una serie de intersecciones entre la percepción de la persona A y la persona C, es decir, coinciden aquí y así sucesivamente. Claro, las personas acá tienen las intersecciones de las coincidencias y hay un punto donde todas las percepciones coinciden y por lo general ese punto es lo que nosotros denominamos realidad. Esa es la importancia de la percepción. La importancia de la percepción es que la coincidencia de las distintas percepciones es lo que nosotros denominamos realidad. ¿Qué pasa con la persona E? La persona E, en primer lugar, es una persona absolutamente desplazada por el grupo de personas ABCD. ABCD es percibida esa persona, siguiendo con el tema de percepción, por ahí estamos en presencia de un genio o de un loco. Algo pasa con la percepción de la persona E. La realidad de la persona E no tiene nada que ver con la realidad de estas cuatro personas. Entonces, este concepto de, entre comillas, realidad es un factor importante a tener en cuenta porque ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? En los aspectos deportivos y fundamentalmente futbolísticos, este concepto de realidad es un concepto muy claro. ¿Fue penal? ¿No fue penal? Entonces, esto está imbuido por una serie de factores que obviamente estos circulitos van a coincidir si fue penal o no fue penal, dependiendo de a las personas del cuadro del cual son hinchas o les preguntes. Obviamente que va a depender eso de la respuesta, con lo cual la percepción está imbuida de muchos aspectos. Y entonces, uno de los aspectos importantes que influyen en la percepción es la actitud del receptor, la actitud, los motivos, los intereses, la experiencia, las expectativas, los intereses, sobre todo es en cuestión, la cultura. Pero no estoy hablando de cultura desde el punto de vista de si estudió o no estudió. Su cultura, los valores que fue adquiriendo durante su vida y todo ese tipo de aspectos que hacen que seamos lo que somos, eso afecta esa percepción. Y obviamente, acá habla de un objeto a percibir, tiene que ver la novedad, el movimiento, el sonido, el tamaño, la flexibilidad, etcétera. Y obviamente, eso también tiene un aspecto que influye muy fuertemente en la percepción, que es el tiempo y la atmósfera. Pero no el tiempo desde el punto de vista de la hora que son las 6 y pico. No es ese el tema. El tiempo es lo que nosotros llamamos timing, ¿no? Es el momento en el cual se está percibiendo. Se está percibiendo en un momento determinado que te encontró en un estado emocional muy complejo y donde vos estás percibiendo un hecho determinado. Y bueno, va a ser totalmente distinto, quizás si hubiera sido un momento anterior o un momento con mayor posterioridad. Y la atmósfera es el ambiente en el cual estás. Es decir, qué ambiente se ha creado alrededor del tema para que se produzca la percepción. Y esto es lo que te estoy diciendo, no es un factor específicamente para que lo veas excluido de tu conducta, porque todos estamos inmersos en el fenómeno de la percepción, pero fundamentalmente te lo estoy trayendo para que lo veas como un fenómeno cuando vos querés ser percibida o percibido. ¿Cómo querés ser percibida o percibido? Es decir, concretamente cuando tenés que transmitir algo. Entonces, cuando vos tenés que transmitir algo, ¿en qué atmósfera lo querés transmitir? Si vos lo querés, te estoy diciendo, transmitir
O quizás, si vos le querés sacar información a una persona, ¿qué atmósfera le vas a crear para sacarle información a una persona? Lo más aconsejable es que sea una atmósfera en solitario, una atmósfera donde estén de igual a igual, es decir, que no exista una diferencia de expresiones de poder desde el punto de vista físico. Es importante que te sientes a un costado de la persona, no enfrente, a un costado de la persona, creando la atmósfera necesaria y sobre todo estableciendo si esa persona, si que vos le querés sacar información, suponete de un hecho complicado, si esa persona está en una situación emocional en ese momento para ser interrogada. Porque quizás si vos no tenés el tiempo adecuado, la respuesta que obtenga es déjame de molestar, que me siento muy mal. No me vengas con esas preguntas ahora. Entonces es importante tener en cuenta eso porque maldita tecnología. ¿Me escuchan? Sí, profe, te Sí, escuchamos. sí, profe. Sí, profe, se escucha. Toqué el auricular y tenés el play en el auricular y bueno, eh, cortó la comunicación. Bueno, te decía, el tema de la percepción es un tema sumamente importante a tener en cuenta. Es un aspecto que hace al vínculo humano, es esencial. Y entonces es muy importante el timing cuando se dicen las cosas, porque a veces no vamos a ser bien percibidos. Sí, sí, no está la presentación, lo tengo que volver a presentar. Entonces, es un tema sumamente importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar estos conceptos. Y sobre todo, que voy a volver a compartir el archivo. Profe, una Sí, consulta. ¿Estas diapositivas que vos estás mostrando están subidas al campus o por dónde las podemos ver? ¿O quedan yo lo que acá? veo es, yo subo el video. Ah, ok, ok. Yo subo el video, así que ahí vas a tener esta visión. No tengo problema en compartirla, pero me parece una redundancia. Tenés el video y la estás viendo. Y después tenemos cuando no se lee muy bien, no elegí muy bien los colores, pero las simplificaciones que hacemos para juzgar a las personas. Y esto es un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta, que tiene que ver con, por ejemplo, juzgar a la persona en base a la percepción que tenemos al grupo al cual pertenece, que es el estereotipo. Es el último, comencé con el último. Otro aspecto muy importante tiene que ver con el efecto contraste. Muy importante. ¿Qué es el efecto contraste? A ver, no soy ejemplo de nada, les cuento una experiencia personal. Una empresa lanzaba una estrategia nueva y con lo cual hizo dos eventos que duraban 2 días y en una de las cuales yo estaba, era como un consultor implementando la estrategia, no hace mucho de esto. Y se presentó, iban a presentar el testimonio de una persona que es ciega y sorda, que creo que es Kremenchuk, nunca me acuerdo el nombre que practica
una disciplina que es el Ironman. Martín Kremenchuk. Y practica una disciplina que es el Ironman, ciego y sordo, y que iba a exponer, y que expuso, mejor dicho, da clases a empresas, da charlas a empresas, y se dedica a eso también. Y después me dijeron, estaban organizando el espectáculo, la presentación, y dice, bueno, después de esta persona, empezás vos a implementar, a explicar cómo se va a implementar la estrategia, que sería bueno engancharlo con lo que dijo él. Y yo dije, de ninguna manera. Yo no voy a salir a hablar después de un testimonio tan fuerte y decirle a las personas, bueno, ahora vamos a ver la estrategia, porque nadie me va a dar bola. Y obviamente nadie te va a dar bola porque el otro fenómeno es de tamaña fuerza y de impacto que las pavadas que yo podía llegar a decir después no tenía sentido hacerlas. Entonces, ese es el efecto contraste. No se hizo, en la realidad lo que se hizo un break, un poco largo, entonces ya después del break las emociones se van bajando y el efecto contraste es distinto, porque si vos querés ser percibida o percibido de alguna manera, este efecto contraste lo tenés que tener en cuenta. Este efecto contraste lo tenés que tener en cuenta porque son uno de los grandes errores que a veces cometemos cuando le queremos decir a alguien que está pasando con una situación bastante particular, que no tiene por qué ser una situación grave. Puede ser que esté mirando algo que le interese, qué sé yo, Netflix, que esté enganchado con alguien que le interese y vos venís, te puedo hablar, te puedo hacer una pregunta y el momento no es el adecuado y posiblemente la persona conteste de una manera o de una profundidad que vos estás exigiendo otra cosa. Entonces, es un aspecto a tener en cuenta y hay muchos otros que después lo van leyendo y son los aspectos que tienen que ver cuando nuestra percepción va hacia las personas. Y es un factor, la percepción, es un factor clave del vínculo humano y que muchos de los aspectos que estamos considerando acá, sobre todo culturales, no, vos vas al interior. Ahora, bueno, la vestimenta es distinta, pero años atrás vas al interior de saco y corbata y la percepción que tenía la gente del interior cuando viene de saco y corbata, lo primero que te decían, este es un inspector de, bueno, ahora ARCA. Entonces, es un concepto de cómo querés ser percibido y si te vas adaptando a ese grupo de personas al cual vos querés influir y vos me podrás decir, bueno, pero acá hay un poco de manipulación. Pero hay que tener sus límites. Hay personas que son manipuladoras y manejan muy bien el efecto contraste. Muy bien. O el efecto halo, que tiene que ver cuando las personas le basan por una sola las características de la otra, es decir, viene con el pelo largo y para mí este es un tipo que no le tengo respeto, solamente porque tiene el pelo largo, por decir alguna estupidez o tatuaje, lo que se te ocurre. Entonces, estos son aspectos a tener en cuenta y que, bueno, creo que ya creo que ya le he dado suficiente. 1 hora y media de clase online es bastante cargada. Vamos a terminar el tema, queda muy poquito de este tema de comportamiento. Bueno, el lunes que viene es feriado, no nos vamos a ver y nos volvemos a encontrar el jueves, que es
20 y pico, no me acuerdo cuándo es jueves, que nos volvemos a encontrar por esta otra vez de manera online, y ya creo que el otro lunes ya nos vamos a ver de manera presencial. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran? Luego, profe, la clase de hoy está en el texto comportamiento organizacional, ¿no? Así es, en el texto comportamiento Gracias. organizacional. Así es. Bueno, si no hay más preguntas, las y los dejo libres y nos estamos Profe, encontrando. y la clase que Sí. viene con este texto está bien, ¿no? ¿O hay que leer el otro también? Pues vamos a dar, ¿qué viene la clase que viene? Se me fue de la cabeza. Creo que No me acuerdo. estrategia es el otro. Ah, ya empezamos con el término estrategia. Bueno, que tenga ganas de leer un tema de estrategia, le damos con el tema de estrategia. Vamos a comenzar, terminamos esto y comenzamos con el tema de estrategia. Esto queda muy poquito. ¿Mm? Bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias por los aportes y chao. Nos vemos. Chao, profe. Chao, Chao, profe, Chao, gracias. Chao. Chao, profe, gracias. gracias.